Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, les saluda su amigo Jorge Piña de Team Smart Fixes. El motivo de este video es para poderles mostrar algo referente a una reparación que recientemente hice. No pude grabar la reparación en vivo porque la fui haciendo poco a poquito. La razón es que pues bueno, con todo esto de tema de la contingencia, lo que está ocurriendo y todo lo demás, nos ocupamos de repente en otras cosas y no podemos continuar con las reparaciones concretamente como en videos anteriores. Pero bueno, en el video de hoy les quiero dar un pequeño resumen de lo que hice para poder trabajar con una MacBook Air, una tarjeta madre que llega a otro servicio técnico porque el equipo no enciende. ¿Qué es lo que le pasó al equipo? Al parecer el equipo estaba mojado, pero además de mojado también tenía plaga de cucarachas o no sé qué otro animal tenía. Entonces, cuando llega el equipo aquí directamente, el equipo estaba completamente sucio, estaba completamente manipulado también. Y pues bueno, el técnico que había trabajado anteriormente el equipo nos comenta que hizo un servicio al circuito o a toda la tarjeta madre, toda la PCB, para poder descartar algún problema de humedad. Después de hacer todo lo que es el servicio a esa tarjeta madre, lo que nos dimos cuenta es que al conectar el equipo, el equipo mostraba un consumo muy bajo, apenas 9 miliamperios. Para los que ya saben o han trabajado con este tipo de computadoras y los conectan, por ejemplo, a la fuente de poder, nos podemos basar un poco en lo que es la medición de consumos de corriente para poder saber si el equipo está encendiendo, está deteniéndose en algún punto, o en su defecto si el equipo tiene algún sobreconsumo por un cortocircuito y demás cosas. En el caso de este equipo, el consumo de corriente que tenía era de apenas 9 miliamperios. O sea, hace un consumo muy, pero muy bajo. Ni siquiera era un consumo de standby para que el equipo pudiera encender. Durante la revisión, lo que se hizo a este equipo, que es una 820.00165, fue lo siguiente. Me metí a lo que es mi software para ver el esquemático o el worldview. Y lo primero que me di fue la atención de PPBus y G3Hot. PPBus G3Hot, sabes que es un riel que es generado gracias a un circuito BOC que tiene lo que es el ISL625, el charger ahí sí, de lo que es nuestra MacBook Air. PPBus es generado gracias al trabajo de este charger en sincronía con lo que es el SMC. Tienes el SMC, el System Management Control, en este caso U5000. ¿Qué pasó? Teníamos 12.20 voltios en PPBus. Con esta medición yo descarté dos cosas. Primero, mal funcionamiento del circuito de alimentación de PP3V42 G3 Hot. Esta power supply de 3.42 que se encuentra de este lado, eh, sí se estaba generando. A pesar de que no teníamos OneWire. ¿Quién es OneWire? Pues bueno, la luz de nuestro cargador. Cuando tú normalmente conectas nuestro cargador aquí, tenemos un pequeño LED en color verde o naranja, dependiendo del estado en el que se encuentra tu equipo. Eh, no teníamos luz, sospechaba que teníamos un problema a lo mejor en esta fuente, pero no. Cuando vimos que esta medición con PPBus G3Hot, nos dimos cuenta que sí teníamos PP342. La razón es muy sencilla. PP342 G3Hot es la tensión que alimenta a lo que es el SMC, okay, el SMC. Entonces, gracias a PP342 tenemos SMC funcional. Si no teníamos, por ejemplo, SMC funcional, no íbamos a tener PPBus G3Hot. Entonces, teníamos PPBus en 12.20, una medición mala, pero la teníamos al final del día. Entonces, medimos 12.20, no es bueno, en realidad debería tener, perdón, teníamos 8.20, es una MacBook Air, teníamos 8.20 voltios, en realidad lo que deberíamos tener aquí era 8.60, pero aún así teníamos 8.20. Entonces, estaba mal, pero estaban trabajando. O sea, estaba trabajando el charger, el ISL625, que se encuentra de este lado, este de aquí, un 7100 en este caso, en sincronía con lo que es el SMC, que es este de aquí, para poder crear a PPBus G3Hot. Entonces, teníamos 12.20. ¿Qué hacía la máquina? 9 miliamperios. Empezamos a revisar los rieles más comunes. El riel que yo siempre reviso después de PPBus es la línea PP5VS5 y PP3V3S5. Estas dos líneas son muy importantes, digo, las puedes encontrar aquí en este TPS U7501 y la otra, pues bueno, normalmente este mismo la genera, pero yo lo busco en lo que es el clock.
está más cerca, que alimenta lo que es el sysclock o el reloj del sistema. Y no teníamos ninguna de estas dos tensiones, es decir, en el circuito no teníamos ninguna tensión de estas para poder trabajar. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hice? Bueno, al no tenerlas, revisé si U7501 se estaba siendo habilitado. Normalmente SMC PMG2 Enable, que es una señal que viene del SMC, nos envía la habilitación para que él pueda trabajar. No teníamos funcionamiento de este circuito. SMC PMG2 Enable estaba caído, no teníamos nada de tensión aquí. Se revisó R5198, no teníamos tampoco alimentación aquí. Sin embargo, no estaba en corto, no estaba la resistencia abierta como para que nos tirara la tensión. Entonces, al no tener SMS PMG2 Enable, nos ubicamos aquí en el SMC o el SMC para poder revisar si teníamos un problemita aquí. Lo único que hice fue quitar la resina epóxica, hice un pequeño reflow primero. Al hacer el reflow noté que la tensión de S5 ya se estaba habilitando, ya teníamos PP5VS5. El consumo de corriente a partir de este momento subió de 9 miliamperios a 22 miliamperios, un consumo normal cuando el equipo se encuentra en standby. ¿Qué es esto? Que el equipo se encuentra apagado, sin embargo el equipo no está encendiendo. Bueno, ya teníamos entonces, en este caso, 22 miliamperios, pero aún así el equipo seguía sin encender. ¿Qué ocurrió en este punto? Me decidí a levantar el SMC y en este caso revisar que no tuviéramos alguna línea sulfatada. Se limpió, obviamente, todo lo que es el SMC de aquí abajo. Es un circuito VGA, un circuito relativamente muy sencillo de levantar. No requieres ni siquiera una máquina de revaling. Con una pistola de aire caliente puedes hacer el proceso. Entonces, es un circuito relativamente muy sencillo para poder hacer el retrabajo. Entonces lo levanté, revolé, coloqué el SMC y el equipo ya encendía, pero se apagaba. ¿Qué hacía? En fracciones de segundo el equipo mostraba un consumo de corriente de hasta 600 miliamperios, pero inmediatamente se caía. Si pudiésemos graficarlo, por ejemplo, con la PowerZ, aquí no tengo la captura, pero subía inclusive un poquito más de 1 amperio y se apagaba. Esto en menos de un segundo. ¿Qué ocurría aquí? El equipo ya estaba intentando encender, pero había algo que lo estaba matando. Normalmente aquí lo que se hacía, o bueno, yo lo que hice para poder hacer este diagnóstico de una manera más sencilla fue agarrar e irme directamente, antes que nada, a revisar que teníamos PMG2 Enable. Sí lo teníamos, SMC PMG2 Enable, aquí está. Ya teníamos la tensión no se moría, era una tensión fija. Y bueno, ya no teníamos problema en SMC. TPS tampoco, pero el equipo estaba muriendo. Revisé las tensiones para Corvars de 5, 3.3, revisé también 5VS5 y estaban bien. No se estaban cayendo las tensiones, no había nada de eso. Entonces lo que me traté o me decidí a revisar es que si teníamos una tensión S3, por ejemplo 1.2 voltios S3, que es la fuente de la memoria RAM, habilitándose. Esto a razón de que quería saber si el problema era una fuente S0 o una fuente S3 o una fuente S4. Porque normalmente cuando sucede esto, el equipo está intentando encender, pero en algún segmento de la transición del S5 al S0 hay algo que está matando la secuencia de encendido y por ende el equipo se reinicia. Entonces, me metí aquí y me di y la fuente 1.2 S3 jamás se habilitó. Es decir, no teníamos habilitación de ninguna fuente S3. ¿Qué quería decir aquí? Que el equipo no estaba llegando al S3. Probablemente el problema se encontraba en un riel S4. Es decir, no teníamos S3 y no teníamos S0. El equipo en realidad estaba intentando encender, pero se apagaba. Jamás llegó a lo que es el riel S0 y tampoco al S3. Esto se me hizo muy curioso porque el equipo tenía hasta 1 amperio de consumo por unos cuantos, no sé, a lo mejor en fracciones de microsegundos, ¿no? O sea, subía a 1 amperio de consumo y se bajaba, de repente 600 y bajaba. O sea, el equipo quería encender y se moría, se moría, se moría. ¿Qué hago aquí? Bueno, mido la fuente de la memoria RAM,
prácticamente la última fuente antes de que el equipo pase a S0. Y pues el equipo jamás se encendió. La fuente jamás se habilitó. Entonces dije, aquí hay un problema en fuentes S4. S4 probablemente, porque esta fuente S3 no estaba en corto, obviamente me dio continuidad con GND, la fuente estaba bien. Y pues tenía dos opciones. La primera opción es agarrar y buscar aquí en este software todo lo que tuviera que ver con S4, o sea, hacer este listado y poder medir todas estas fuentes a ver si alguna estaba en corto. ¿Por qué? Porque simplemente hice una inspección visual a esta placa y pues ya no encontré nada, no se veía nada. Entonces lo único que hice ya a continuación era buscar así, que en lo personal me da mucha flojera y me fui un poquito ya más práctico. Lo que me puse a hacer en este caso es empezar a medir todos los condensadores que se encontraban en esta área, no obstante estos de aquí no, que son los que están del otro lado del CPU, pero sí los demás para habilitar alguna fuente en corto. ¿Qué hice? Empecé a medir capacitores, capacitores, capacitores con continuidad de una forma muy sencilla. Coloqué mi punta negativa de mi tester aquí y la punta positiva estaba tocando todos los caps para ver si alguno me daba continuidad de lado a lado. Esto fue rápido, no me tomó más de 5 minutos en hacer toda la medición de este lado. Y di con un capacitor que estaba efectivamente en la línea PP3V3S4. Este capacitor me pitaba de aquí a acá con continuidad a GND. Lo revisé, no se veía más que un poquito de sarro en la parte de abajo. La verdad es que con una inspección visual jamás me pude dar cuenta que el condensador estaba dañado. Lo removí y el equipo encendió. El equipo volvió a la vida. Entonces, ya una vez que el equipo encendió y volvió a la vida, pude corroborar que el equipo pues presentaba dos anomalías. Primero, un corto con lo que es eh, bueno, no un corto, teníamos un falso contacto con el SMC y el System Management Control y al final teníamos un corto en una línea S4. Normalmente les hago este hincapié porque muchos colegas, inclusive que han tomado curso, me dicen, oye, es que mi máquina se reinicia, hace el clock, empiezan a bajar chips, inclusive hasta el EFI te puede provocar eso. Pero lo importante aquí es tratar de encontrar el problema en qué tipo de fuentes es el fallo para que tú puedas, en este caso particular, hacer la reparación sin necesidad de bajar todos los IC. En el caso de este equipo no fue necesario bajar todos, únicamente fue el SMC. Teníamos sospecha, por ejemplo, de lo que era el TPSD, lo que es las fuentes de 3.3 y de 5 voltios. No fue nada de eso. Fue relativamente un corto en una línea S4. Entonces, obviamente para hacer esta medición sí es muy importante el osciloscopio o por lo menos algún aparato que te permita medir en fracción de segundos para ver si estas fuentes se están habilitando. No fue un problema en comunicación de datos, simplemente la fuente 3V3 S4 la que se estaba cayendo. Tenía un corto por culpa de este condensador. Entonces el comportamiento en realidad sí tenía mucho que ver. El equipo se estaba apagando por culpa de esta fuente. Lo único que hice fue remover ese condensador. Después de removerlo me puse a lo que es reemplazarlo y el equipo quedó funcional. Una vez que quedó funcional, nos notamos que ya tenemos OneWire, el equipo ya está consumiendo corriente, aquí se alcanza a apreciar, está encendiendo, gira el ventilador y tenemos una placa funcional. ¿Ok? Ya se hizo pruebas con pantalla, la máquina enciende, da imagen, tiene un consumo normal, aquí lo podemos ver en pantalla y tenemos ya un equipo funcional. Obviamente, antes de esto se hizo un baño ultrasónico con una tina ultrasónica para poder descartar cualquier tipo de suciedad, eso es muy importante. También eso yo creo que hizo un poquito más difícil la inspección visual, pero de momento el equipo quedó funcional. Espero que este video que acabo de compartir les sea de mucha ayuda, por lo menos en estas temporadas de dificultades con todo lo que está pasando de las anomalías y todo eso, pueda ayudarlos un poquito a reparar los equipos que ustedes tienen en casa. De momento, pues bueno, sería prácticamente todo de mi parte. Espero en estos días poder compartir cosas o más cosas con ustedes. Si les gustó el video, les pido que le den like a lo que es el video, que se suscriban al canal para que yo también trate de subir más videos. Entre más afluencia de gente vea,
es una motivación para poder compartir cosas. Si no te gustó, también te pido que por favor me escribas ahí qué es lo que no te gustó, que me compartas. No soy un experto en lo que es edición de videos, tampoco soy un experto para poder colocar todas las herramientas y que las puedas ver, pero poco a poco intentaremos subir cosas para que tú puedas ocuparlas para los diagnósticos y reparaciones de dispositivos de Apple. ¿Ok? De antemano les doy las gracias por haber estado aquí en esta capacitación. Perdón, les doy las gracias por haber estado en este video. Les deseo una excelente semana, cuídense mucho, no salgan de sus casas, cuiden mucho a su familia y tomen en serio muy bien todo esto que está pasando. Les deseo mis mejores vibras. Cuídense mucho, chavos. Su amigo Jorge Piña de Team Smart Fixes. Nos vemos.